pues, el recuerdo de diálogos vivos de estos 2 días, atractivos, que no me han cansado. Tengo recuerdo en relación a las ponencias, especialmente de aquellas que han hablado de edificios, que han hablado que los han explicado. Hablo desde el punto de vista de persona que no soy un gran conocedor desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista del estudio de la arquitectura, y eso lo he agradecido mucho. Creo que es una cosa que lo he notado faltar en otras exposiciones, que lo que estaba viendo en la pantalla quería explicaciones que no las oía. Tengo un recuerdo también, pues yo me recuerdo con la voluntad de conocer mejor la arquitectura de Fernández del Amo. Me he quedado con esa idea, tengo que conocerla y lo voy a hacer. Me llevaré el recuerdo también del texto increíble, que me ha gustado muchísimo, que ha leído Paco, escrito por Fisac. Me ha gustado mucho, de verdad, ¿eh? En ese sentido me he sentido cerca de cosas que ahora vivo en relación a la importancia que puede tener lo local, en el sentido de capacidad de generar temas genéricos, temas paisajísticos y territoriales, que me parecen muy importantes. Y durante las intervenciones de los amigos, de los colegas, tengo un poco la sensación de que he visto demasiado blanco y negro. Casi pienso en la reacción de gente joven cuando ven películas en blanco y negro, que dejan de mirarlas. Hay un poco esa sensación de exceso de profesores. Nadie se enfada, pero sí hay una sensación de que prefiero el color, en el sentido de todo lo que he visto. Faltaba esa mirada que también he visto que Paco ha reclamado en relación a los temas de Oizo. Y tengo una duda también que antes le manifestaba a Paco, y creo que es una duda difícil de explicar y que no sea una duda que parezca cínica, y es una sensación que yo tengo y que me permito explicar, aunque sea un exceso de personalismo, y es que, digamos, tiene una sensación de arrepentimiento de muchas cosas que he hecho, que me gustaría que no haberlas hecho o haberlas hecho de otra manera, y que en la arquitectura no poder rectificar. Y me pregunto si estos autores, que algunos he conocido personalmente, no pueden, si se les preguntase también, hasta qué punto no querrían que alguna de estas cosas se rehicieran. Y acabo con una tontería, pero que es un recuerdo que he explicado en otras ocasiones de Alejandro de la Sota, de un comentario en una celebración, no recuerdo cómo, que una persona, una señora, vino a decirle: ustedes los arquitectos tienen la ventaja de que cuando se mueren, su obra queda. Y Alejandro le dijo: sí, encima eso. Eso es lo que dejo en el aire. Yo creo que los arquitectos, los hombres en definitiva, somos pequeños sistemas planetarios que nos criamos al arrimo y a la radiación de muchos soles. Es un poco esto, ¿no? Antes se ha hablado aquí en una ponencia sobre la extracción directa de la arquitectura, del análisis de los programas. Y yo jamás he creído en eso, ¿no? La arquitectura se hace con arquitectura, ¿no? Lo que pasa es que nuestros arquitectos llamados pioneros dependían más de los modelos de hacer arquitectura colaborativa que otros creadores más avanzados que sabían pensar sobre el pensar del resto del mundo, ¿no? Pero la arquitectura no
no se hace de los programas, se hace con arquitectura, y la poesía con poesía, y los libros con libros. Es decir, esto hay que saberlo muy pronto. Esto por un lado. Por otro lado, quería decir que, a cuento de la revista de Zodiac, que el exilio no es un problema resuelto ni como algo del pasado, ni como problema intelectual, ni como problema moral. Está pendiente, está pendiente. Y mientras esté pendiente, mientras no haya una memoria histórica despejada, incluso el propio pensamiento español dependerá mucho en gran medida de esto. Me hubiera gustado haber podido hablar de arquitectos del exilio como aparentemente menores, ¿no? Pero que para mí eran importantes, ¿no? Y que estos arquitectos catalanes que fueron a América, Rodríguez Arias y todos estos, ¿no? Incluso críticos independientes, los primeros críticos independientes como Moreno Villa o algo así, desgraciadamente, ahora hablo de Rodríguez Arias dos palabras, pero el que no haya críticos independientes de arquitectura en los periódicos, es decir, avergüenza un poco. Es decir, que si la arquitectura mueve miles de millones, ¿cómo es posible que no haya una crítica independiente en los periódicos? El cine lo tiene, la literatura lo tiene, es decir, pero la arquitectura también hay que explicarla, ¿no? Igual que se explican las películas, ¿no? Y agradecemos a Boyer o al otro que nos digan si hay que ver la gran belleza o no, porque a lo mejor dudamos, y como él dudó, ¿no? Entonces nos falta este asunto. Moreno Villa en su momento, en los años 30, hizo un poco esta función. Hay que leer de nuevo los textos de Moreno Villa para darse cuenta de Morenéfico, se acabó, ¿no? Rodríguez Arias es un arquitecto que con gran obra en Barcelona, ¿no? De casas buenas, ¿no? Como al nivel de la casa de Montalas de Ser y todo, ¿no? Es decir, pero cuando llega a América se convierte como en arquitecto aficionado, pero aficionado con toda la sabiduría de ser arquitecto, y su colaboración con Neruda en sus casas fundamentales, la Chascona, la Isla Negra, la de Valparaíso, son maravillosas, interesantísimas, ¿no? Es decir, que de saber cómo se transforma los inventos de vida en soportes arquitectónicos, ¿no? Y que hay una relación biunívoca absolutamente inmediata e importante de examinar y de decir. Si examinéis las casas, yo recuerdo haber estado en alguna conferencia en Santiago y ver lo que hizo en la Chascona, que es la casa de Neruda, una parcela muy inclinada, que da a los límites fronterizos, a las tapias del zoológico de Santiago, porque Neruda naturalmente quería oír por las noches el rugido de los leones y el barrido de los elefantes. Es maravilloso esto, pero ¿cómo Rodríguez Arias ayudó a Neruda a configurar placeres de vivir, sustancia viva? Esto nos lleva a una idea que yo siempre he compartido sobre el significado de la arquitectura moderna. La arquitectura moderna precisamente se liberó del monumento. No se hizo para magnificar nada ni eternizar nada. Es decir, ¿cuál es la razón de la arquitectura funcional? Que funcione, que sirva, y una vez acabado la actividad, no hay arquitectura, luego no pasa nada. Es decir, ahora bien, si es lenguaje, tiene que estar codificado. Tenemos que poder ir a ello. Tiene que haber documentación gráfica, tiene que haber documentación archivada, tiene que haber ciencia, pero fue concebida como una arquitectura Kleenex para tirar. Esto hay que saberlo, porque, bueno, únicamente tienen posibilidades de durar a aquellas arquitecturas del pasado. Bueno, las más duraderas son las que ya se construyeron demolidas, como las pirámides, ¿no? Claro, si se construyeron demolidas, lógico es que duren, ¿no? Pero
las construcciones de la iglesia, las catedrales, pero si ya son teatros, si son museos, si han dejado de ser, ¿no? La arquitectura moderna es un lenguaje, es ciencia, no hace falta soporte físico, no pasa nada, es conocimiento, ¿no? Y eso tiene que ser traspasado al sustrato del modo de vida contemporáneo, a la cultura del hombre de hoy, para poder vivir así, con esa libertad. Es decir, realmente casi es que no necesitamos la arquitectura. Hay otros campos, ¿no? La medicina, la alimentación, el ocio, el no hacer nada. El hombre no ha vivido para trabajar. Entonces, por eso digo que no estoy viendo vocaciones en la arquitectura hoy, si no hay nada que hacer. Y lo que hubiera que hacer, no hay que hacerlo, ¿no? Esta es la cosa. Tienes que ser arquitecto para... Esto es el corolario que se puede sacar como conclusión primera, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir es que un congreso de este tipo, para lo que serviría y ha servido en cierta manera, es para poder ser un lugar de intercambio de ideas, para poder ser un sitio en donde alguien que verdaderamente ha estudiado un tema puede compartirlo, puede expresarlo, y para ello lo que es muy importante es aprender cómo esto se hace, y tenemos que irlo aprendiendo porque seguramente nuestra cultura escolar primaria y también la cultura de las escuelas no nos ayuda, especialmente en su formación, a saber hacer bien esto. Y entonces, bueno, pues muchas veces somos excesivamente descriptivos en las cosas que exponemos, o repetimos cosas que ya están dichas en los libros. Quizá el ir aprendiendo a crear formas, a establecer marcos donde las ideas puedan expresarse y puedan explicarse con la claridad suficiente como para poder ser intercambiadas y discutidas, sería la finalidad de un congreso, o de los congresos o de las reuniones de este tipo, y yo creo que en alguna medida pues lo ha empezado a cumplir, ¿no? Yo también quería decir que sobre la pregunta un poco trampa, como se ha dicho, ¿no?, que hacía al referirme a la revista Zodiac, en cualquier acción hay muchos motivos que pueden descubrirse. Se han descubierto en políticos, seguramente hay también preferencias personales o hay creencias, y en este caso seguramente la idea hegeliana de que el progreso de la arquitectura moderna debía ser más hacia una arquitectura orgánica que hacia una arquitectura de ángulos rectos y más racional, está en gran medida por detrás de la arquitectura que se selecciona. Las revistas en un momento determinado han jugado un papel importantísimo en la difusión y en la sistematización de nuestra cultura. En Madrid, desde luego, Nueva Forma o Arquitectura. En Barcelona, en Arquitecturas BIS, hay muchas otras que han reunido por etapas determinadas posiciones que pueden leerse, sobre todo cuando se miran con la perspectiva del tiempo, y nos muestran con claridad las posiciones y las ideas de las personas que las redactaron y de los equipos que había tras estos grupos, ¿no? Y no son en absoluto asépticos, sino que cada uno expresa formas de ver las cosas. Otra de las cuestiones que surge o que han surgido en estas ponencias es muchas veces una excesiva confianza en lo que los maestros dicen para mirarlo de una forma literal, y yo creo que eso es un error. Como ayer ya comentaba, un artista no suele desvelar las claves de su arte, las claves de su éxito, más bien muchas veces las rodea de humo, las rodea de la tinta del calamar, para que los de fuera no puedan fácilmente llegar a esos secretos. Entonces, el valor que tiene el mirar estas cosas con perspectiva histórica, con tiempo,
con distancia, es que pueden ser reinterpretadas, que pueden ser releídas, que pueden ser explicadas y que se pueden establecer relaciones nuevas y, desde luego, con nuevos lenguajes que la cultura actual necesita. Y a eso es a lo que estas reuniones, a lo que estos congresos debieran de animarnos y a lo que, en definitiva, si quieren, como creo que quieren, tener cada vez más calidad, pues deben digamos, referirse. Bueno, por último, bueno, yo lo único que querría comentar para esta intervención final es algunas cosas de las que puedo estar insatisfecha, ¿no?, dentro del desarrollo, de lo que también de lo que he asistido dentro del Congreso, que ha sido algo menos de la mitad, y también de la documentación a la que he tenido acceso, pues por tener que estar en una de estas mesas de comentarios. Yo creo que la primera cosa que debería quedar clara es que un congreso de este tipo, y como de cualquier otro, debe ser algo muy limitado. O sea, que el establecimiento de los límites es una de las primeras tareas de los congresos. Yo creo que en gran parte, pues todos tenemos algo de culpa en esto. Cada uno ha querido hablar de lo que quería hablar, o sea, no del planteamiento del Congreso. El planteamiento del Congreso era claro, tenía un objetivo, era hablar de unos determinados arquitectos y obras, y luego de la vigencia del pensamiento y la obra de estos arquitectos en el momento presente. Esto era el planteamiento del Congreso de una manera expresa. Si realmente se quiere salir uno y explicar cuál puede ser una política de conservación de archivos o cómo hay que entender hoy la conservación de los edificios, bueno, ahora mismo no creo que, por ejemplo, este tema de la conservación sea hoy igual que hace tiempo, primero porque ya el soporte de la arquitectura es otro, y luego porque hay ciertos organismos internacionales, al menos alguno de ellos, que están acaparando la conservación de todos los documentos de la arquitectura del mundo, ¿no?, que sería, por ejemplo, Montreal o París, ¿no? Entonces, si realmente tenemos que hacer nuestras sucursales para tener aquí nuestros archivos en nuestro país o en una ciudad, o si realmente estos lugares que tienen una infraestructura muchísimo más potente y sobre todo dinero para hacerlo, deben ser los que realmente acaparen esto. Yo creo que este no es un tema del Congreso, ha salido, pero yo creo que no es un tema del Congreso, sería de especialistas en lo que es la conservación, la política y si realmente ¿qué se conserva de la arquitectura? El edificio, los documentos de los edificios, fotos originales de los edificios. Por ejemplo, Montreal tiene muchísimas colecciones de fotos originales de los edificios en el momento en que son construidos, que esto no es ni un plano ni el edificio tampoco, aunque el edificio no exista, pero existe la constancia gráfica. Con esto quiero decir que hay muchas maneras de derivar un poco el tema de un congreso hacia un sitio, hacia otro. Con respecto a lo que ha habido aquí, yo creo que ha quedado bien claro que sobre todo se han prestado monografías de arquitectos o de obras de arquitectos que en general han sido descripciones más o menos fieles a lo que los propios arquitectos decían, o bien con alguna información privilegiada porque la secretaria o el arquitecto en cuestión nos ha contado algo que no sabe nadie. Pero yo lo que he echado de menos, y también creo que para futuros congresos estaría bien hacer hincapié en ellos, si es que esta es la dirección que se pretende seguir, es que haya discursos propios de los propios autores de las ponencias, que son los que van a, de alguna manera, guiar esa posibilidad de examen de la vigencia de estas obras o estos, porque no sirve de nada decir es que estamos perdiendo tal, pero si algo no interesa, por algo no interesará, es que será por algo, ¿no? Entonces, si no hay un discurso de base, una sensibilidad que está en el propio discurso de los arquitectos o de los críticos, que haga que estas obras interesen, tal, pues su destino final será ser olvidadas o desaparecer.
Yo creo que a mí también me ha parecido que la gente joven, aunque no sé si es tan joven como debiera ser, que ha venido aquí a explicar sus temas, me ha parecido que hablaba unos discursos muy poco al día, o sea, muy poco al día en cuanto a cómo se habla hoy de arquitectura en el mundo, ¿no? Pero me parece que debería estar uno mucho más al día en los términos en que la arquitectura se discute hoy, ¿no? Esto yo creo que es una de las llamadas de atención hacia el Congreso. Y luego una cosa que para mí ha quedado clara, que no sé si es buena o mala, pero que queda clarísima, es que con respecto a la arquitectura española, en el Congreso ha quedado también meridianamente claro que los arquitectos que hay que estudiar son estos arquitectos que nacieron entre estos años 10, 12 y 25 y que hicieron sus obras que se estudian entre los años 60 y 70. Y fuera de esto no hay nada, es el caos, no hay nada después ni nada de nada, y que luego hay una hegemonía en la arquitectura española de estos personajes que nadie ha puesto en cuestión. Y bueno, por otra parte, me alegro mucho de haber estado aquí, también yo he aprendido con lo que he escuchado. Y gracias. Bueno, gracias a Teresa también, que creo que debiera ahora tomar la palabra porque es la organizadora de todo esto. Bueno, yo por mi parte iba también a agradecer a la Fundación, la organización de este primer congreso, el haber contado con nosotros. Creo que hablo en nombre de nosotros cuatro. Soy el más mayor, ¿no?, el que más va a vivir. Desde luego, las ponencias, aparte de todo, van a incluirse en la página web que tiene la Fundación Sota. Allí eso se convierte también en un punto de intercambio, como sabéis, puesto que es interactivo, ¿no? Por lo tanto, sobre esas ponencias o esas opiniones se pueden añadir opiniones, se pueden enriquecer, se puede añadir información, y esto también, bueno, pues es un aspecto que el propio Congreso pues va a enriquecer y puede ser enriquecido de esta forma. Agradecer también a todo el público que ha asistido, que bueno, pues que nos ha dado su atención, y a los compañeros que han expuesto sus ponencias, seguro que con la mejor intención. En cuanto al tema de los archivos de arquitectos, no era el tema del Congreso en absoluto, pero sí que hemos comentado que en cuanto a la conservación, que sí que es un tema paralelo, por eso hemos puesto la página web y hemos invitado a la Fundación Docomomo, porque sí nos parece importante que la labor que hemos hecho durante todos estos años de conservar el archivo y difundirlo el año pasado en su centenario, que hay pues 3.000 imágenes de la obra de Alejandro Sota en la web, pues eso ha facilitado el que estudiantes, arquitectos, pues bueno, pues que se hayan hecho muchísimas monografías de Alejandro Sota, que se investigue sobre su obra, y sí nos parece importante, al margen de la arquitectura, que hay que visitarla, ¿no? Entonces, el hecho de que no se conozca ni a Alejandro de la Sota ni a muchos otros arquitectos fuera de España, pues también es muy significativo. Y lo que he comentado esta mañana de que no aparecían en los libros de primaria, es que no existe. La arquitectura moderna española no existe, ni para la sociedad ni para nadie, no existe directamente. Entonces, pues sí que, pues desde luego desde la Fundación sí que queremos contribuir. Lo que decía Rosa María Subirana, pues estaría muy bien, pero es utópico absolutamente. Lo que sí podemos hacer, y además caro, porque no se trata de que se pongan a trabajar, es que digitalizar es carísimo. Entonces, de momento no hay dinero. No vamos a pensar ahora en que se vaya a tener dinero para digitalizar toda la arquitectura moderna española, porque eso no se puede. Pero sí se puede hacer una cosa gratis, que es que muchos de vosotros sois profesores, y para empezar, y a mí me toca cuando yo fui alumna, o sea, yo fui con la escuela, fui a Nueva York, visité Frank Lloyd Wright, me fui a Praga con Sáenz de Oiza, me fui a Venecia, me fui a Austria, conocí toda la arquitectura europea, pero a mí no me llevaron a ver el Maravillas, ni me llevaron a ver la arquitectura madrileña. Yo creo que esto está pasando también, o sea, que los culpables también somos nosotros.
O sea, creo que los profesores se van de viaje, que está fenomenal, ir a Copenhague, todos estos, a conocer a Jacobsen, está muy bien, pero también después de conocer de las cosas buenas que tenemos aquí. Entonces sí que, aparte de visitar las obras, que es fundamental, porque hay chicos que nos dicen que han venido de, lo sabe Simona, ¿no? Pues de Italia, a conocer la arquitectura madrileña, lo que se está haciendo ahora, y dice que lo que le más ha emocionado pues ha sido el Gimnasio de Maravillas, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, es que la gente no conoce las obras. Entonces, desde el punto de vista de la página de Archivos Arquitectos, sí que es importante, vosotros como profesores, hay un apartado que se llama Colaboraciones externas para que incluyáis los trabajos, fotos, artículos, publicaciones sobre estos arquitectos, porque aunque eso no haya archivo original, pero sí que puede haber mucha documentación interesante sobre estos arquitectos y entre todos sí que nos parece importante para difundir la arquitectura que se valore tanto en España como se ayude a conocer fuera de España. Bueno, con esto acabo con el tema de archivos. En cuanto al congreso, bueno, es nuestro primer congreso. Somos conscientes de los fallos que se han tenido. Aprenderemos de ellos para continuar haciendo más congresos, porque sí que me parece bueno lo que comentaba José Manuel, que al final se diluye un poco el tema, que también lo decía María Teresa Muñoz, que se diluye el tema, pero se produce el debate, la conversación, y eso creo que siempre es interesante. Entonces, para empezar, pues gracias a todos los asistentes por vuestra participación y sobre todo, en especial, pues a los 4 ponentes, bueno, como fundación, digo que gracias a los 4 ponentes invitados por aceptar pues, su participación, porque me parece de gran generosidad, no solo desde venir a decir una charla, es que debatir, pues te lo tienes que trabajar más, o sea, y es generoso por su parte, porque tienes que, bueno, me parece, sinceramente, ya no solo como fundación, o sea, como asistente al congreso, como público, me parece un lujo haberlos tenido a los 4. Así que muchas gracias. Y en especial, ya no como ponente invitado, a José Manuel López Peláez por su colaboración en la organización, asesoramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las 2 últimas semanas, daros cuenta, en la fundación solo estamos Marta, Causa P y yo. Pero, si esto ha sido posible, es por la cantidad de gente que nos ha apoyado desinteresadamente, con todas las ganas del mundo, entusiasmo. Así que muchísimas gracias a todos. Nada más.